os decía, en la ficha que tenemos de taller de esta práctica, nos explica lo que es el polímetro, ¿vale? Como su propio nombre indica, poli significa muchos, metro de medida, ¿no? Nos sirve para medir varias o muchas magnitudes. En este caso, polímetro que utilizamos los electricistas, nos mide tensión, nos mide intensidad de corriente, tensión o diferencia de potencial, intensidad de corriente o corriente a secas y resistencias. Habitualmente, todos los polímetros suelen tener esa opción, ¿vale? Esas tres opciones: tensión, intensidad, resistencias. Es un instrumento típico que se lleva en obra como primera opción que tengo para medir, sobre todo para medir tensiones. Hoy en día, más que el polímetro, pues se suele utilizar también mucho lo que son las pinzas amperimétricas, con la opción de medida de tensión también, que nos soluciona, por una parte, la medida de tensión y por otra parte me soluciona el tema de las corrientes, de medir corriente de una manera más fácil. Ahora vamos a ver por qué de una manera más fácil y qué opciones tengo. Vale. Poner los que no tengáis puesta la pila, abrirlo, acabar de abrirlo y ponérsela todos. Vale. Venga, así podemos... Bueno, lo que nos cuenta ahí en esa primera parte es todo eso de ahí, ¿eh? Lo que nos está contando por aquí es eso que os acabo de contar yo. Vale. Vamos a ver ahora las distintas zonas de medición y cómo podemos ver esas tres medidas. Antes de ver las zonas de medición, un recordatorio. ¿Qué es la corriente? ¿Qué es la corriente? La corriente son los electrones que pasan por el conductor, el número de electrones concretamente que pasan por unidad de tiempo. Habíamos visto cómo la corriente eléctrica estaba constituida por electrones que pasaban por un determinado material. La cantidad de electrones que pasan en la unidad de tiempo es lo que llamamos intensidad de corriente eléctrica. Las unidades, que ya me imagino que habréis empezado a ver en electrotecnia, para la corriente eléctrica es el amperio. Y luego múltiplos y submúltiplos. Miliamperios, que es una milésima parte de un amperio. Microamperios, que es una millonésima parte de un amperio. Normalmente, en el rango que nos manejamos nosotros en la electricidad, vamos desde miliamperios hasta, en baja tensión, hasta varias decenas de amperios, incluso centenares de amperios. Por encima de los centenares de amperios, sabemos ya de miles de amperios, ya estamos en valores de cortocircuito de componentes o valores de aislamiento. Nos va a salir los kiloamperios, que son 1000 amperios, que nos va a salir ya para determinadas características del material, más que como un valor de intensidad de corriente que yo maneje en un uso normal de la electricidad. Por poner una orientación, los magnetotérmicos que tenéis en la vivienda, normalmente o se tiene un general hoy en día, en las viviendas, me refiero a un piso, no estoy pensando en una vivienda unifamiliar, tenéis o 25 o 40 amperios de interruptor general. El que os corta el paso de la corriente suele ser de 25 o de 40. De 25 sería lo que se llama la electrificación básica y 40 sería de una electrificación normal. Luego, dentro de los circuitos que tengo en la vivienda, tengo el circuito de iluminación, que está protegido con uno de 10 amperios, tengo el de tomas de corriente, que es de 16, luego tengo de 25, para que os hagáis una idea de qué valores de corriente normalmente vamos a manejar en una instalación de baja tensión. Para nuestros circuitos de mando, cuando hablamos de corrientes de un circuito de mando, salvo que la instalación sea muy muy grande, lo normal es hablar de miliamperios. Nosotros vamos a estar por debajo del rango del amperio, o como mucho, en un circuito muy grande podemos superar en el mando el amperio ligeramente. Y luego en los motores, en las cargas que vamos a poner en el circuito de fuerza, pues estamos, por regla general, por debajo de los 100 amperios, ¿vale? Tiene que ser un motor en baja tensión muy muy grande para superar los 100 amperios, ¿vale? Porque tengáis una idea de por dónde nos vamos a mover. Eso respecto a corriente. Respecto a tensión,
La tensión es esa separación de cargas, o me da una idea de la diferencia de potencial, es decir, la de separación de cargas que tengo a disposición del circuito para que luego circule corriente, ¿vale? Es como la fuerza que hace que los electrones se muevan. Los electrones se están moviendo, es la corriente, y la fuerza que los impulsa es la tensión, la fuerza electromotriz en el caso del generador, ¿vale? En los receptores esa tensión me da una idea del consumo eléctrico que estoy haciendo, es decir, la diferencia de potencial en extremos de un receptor cuando está funcionando también es una tensión, también se mide con ese alcance de tensión. Vale. Lo que propiamente constituye la electricidad no es la tensión, es la corriente. La tensión es la causa, ¿no? Y la corriente diríamos que es el efecto. Por hacer una comparación, yo tengo un salto de agua, tengo dos depósitos, uno más alto y otro más bajo, y los comunico por una tubería. En cuanto abro el grifo, el agua empieza a circular del depósito que está más arriba por gravedad al que está más abajo. La diferencia de potencial sería equivalente a la diferencia de altura, la diferencia de potencial por la altura que tienen los dos depósitos. Lo que hace que se mueva el agua en esa tubería es que hay una diferencia de altura, hay un potencial dentro del campo gravitatorio. La cantidad de agua que pasa por la tubería por unidad de tiempo sería equivalente a la corriente eléctrica, es decir, el caudal de agua de esa tubería sería equivalente a la corriente eléctrica, a la cantidad de electrones que pasan por un cable eléctrico. Vale, a ver si con esa idea nos quedamos en la cabeza que la tensión es la causa y la corriente es el efecto. Vale. ¿Está más o menos claro eso? ¿Tenéis? ¿Os suena muy raro a alguien? Vale, tenemos una tercera magnitud, que es la que me sirve para relacionar los dos, que habíamos visto por la ley de Ohm, ¿no? Cuando yo tengo una tensión, que es el generador, y pongo un circuito cerrado, voy a tener circulación de corriente. Si además pongo un receptor, voy a tener los tres elementos que necesito para un circuito donde aprovecho la corriente eléctrica. Ese receptor normalmente va a tener una resistencia, una oposición al paso de la corriente. Es el que me va a limitar la cantidad de electrones que pasan por el circuito. Y la fórmula que me lo relaciona es la famosa ley de Ohm, que habíamos visto, que la tensión es igual a la intensidad por la resistencia. O dicho de otra manera, la intensidad que circula por el circuito va a ser la tensión que tengo en el generador dividido entre la resistencia que tiene globalmente todo el circuito. ¿Vale? Si aumento mucho la resistencia, la corriente me baja. Si disminuyo mucho la resistencia, la corriente me aumenta. Una manera de recordar esa relación: la calefacción de casa. La calefacción de casa, si es eléctrica, va a presentar al paso de la corriente una resistencia que va a ser muy pequeña. Por eso tengo un automático en el circuito de calefacción que va a ser grande, voy a tener mucha corriente. Eso significa que la resistencia es muy pequeña. Si yo no ofrezco oposición al paso de la corriente, van a pasar un montón de electrones porque es muy fácil. Pensar en una autopista, ¿no? Coches y una autopista. Los coches son los electrones. Si yo tengo una autopista de 4 carriles en cada sentido y alternativamente lo que tengo es una carretera, un camino Cabres mal asfaltado, van a pasar muchos más coches por la autovía de 4 carriles que por el camino de Cabras. Los que tengan la doble opción, me voy por el camino de Cabras o me voy por la autovía, la mayor parte van a tirar por la autovía. Alguno irá por la carretera porque dirá, prefiero, es más divertido, hay curvas, es divertido, tal. Pero la mayoría, los que tienen prisa por llegar, irán por la autovía. Pues con los electrones pasa igual. Si tengo muy poca resistencia, es equivalente a tener un camino muy fácil para los electrones. Y la mayor parte de los electrones van siempre por donde hay poca resistencia. Mientras que si tengo una resistencia muy elevada, la capacidad para pasar electrones por esa resistencia es mucho más pequeña. Se oponen al paso de los electrones y pasan muchos menos. Por eso, si la resistencia es alta, la intensidad va a ser pequeña para la misma tensión. Y al revés, si la resistencia es pequeña, la intensidad va a ser muy grande. ¿Vale? Siempre que veáis un receptor con una intensidad muy grande, con una protección, una intensidad muy grande, es porque tiene una resistencia muy pequeña. Sí, os quedáis, van al revés, la resistencia y la intensidad. La resistencia es esa tercera magnitud que me marca la relación entre los dos y que puedo medir también con el polímetro. Bueno, resumiendo, 3 magnitudes: tensión, intensidad y resistencia. Tensión, la causa que hace que los electrones se muevan, la diferencia de potencial.
Intensidad el efecto, los electrones moviéndose por el cable. Y la resistencia, la que me marca la relación entre las dos anteriores, la oposición que presenta un receptor y el circuito al paso de la corriente. ¿Dónde los mido aquí? ¿Dónde veo yo en el polímetro? Porque en ningún lado me dice corriente, ni me dice tensión, ni me dice resistencia. Bueno, los aparatos de medida normalmente me indican la magnitud por la unidad, ¿vale? La unidad de la corriente eléctrica es el amperio. Los alcances o la parte del polímetro donde yo vea la letra A mayúscula, eso me indica que es la medida de corriente, ¿vale? La A de amperios. En este que tenemos en la figura, ¿dónde estoy midiendo? ¿Dónde puedo medir aquí intensidad? Pues la intensidad la puedo medir aquí. Fijaros que hay una letra A, aquí hay una letra A y aquí en las bornas de conexión también tengo la letra A dibujada. Esas posiciones de la ruleta, del selector y esos orificios, esas bornas para conectar las ondas son las que están relacionadas con la medida de intensidad, ¿vale? La A de amperio. A de amperio, intensidad de corriente. Para la tensión, la unidad es el voltio. Donde veáis la V mayúscula de voltio es donde voy a tener los alcances para medir tensión o lo que va a estar relacionado con la medida de tensión. Lo tengo aquí, ahí aparece una V mayúscula, aquí aparece una V mayúscula y luego aquí aparece otra V en esa onda, ¿vale? Las medidas de tensión, tanto en el selector como en la conexión, van a estar por donde me dice la V. Y tercera magnitud, la resistencia. La resistencia la voy a tener donde aparezca la omega de ohmio. La unidad de resistencia es el ohmio, que se representa por la letra griega omega en mayúscula. Lo tengo ahí y lo tengo aquí, ¿vale? Tengo dos zonas, una zona del selector y una de las bornas donde aparece la omega de ohmios. Esto, según el polímetro, puede que cambie. Este es, en concreto, el que yo estoy representando es el que yo tengo, el modelo que yo tengo. El vuestro puede tener algunos agujeros para las ondas de menos, puede tener algún alcance más o un alcance menos dentro del selector, pero bueno, seguro que van a medir las tres magnitudes. ¿Vale? Venga, dudas hasta aquí. Esto conviene que lo recordemos. Vale, por eso os he dado la hoja impresa para que lo tengáis ahí, lo podéis consultar. Una medida con el polímetro. Se compone de dos ajustes que tengo que hacer en el polímetro. Primer ajuste. Las sondas. Estos cables que tiene el polímetro se llaman sondas. ¿Vale? Tengo una de color rojo y otra de color negro. En corriente alterna realmente me da igual el color de las sondas. ¿Vale? El color tiene importancia en corriente continua. Cuando hagáis prácticas con Jorge en electrónica, esto, para saber la polaridad que tiene la corriente en continua, pues es importante ponerlas de manera correcta. Para nosotros en alterna realmente me da igual. De hecho, había otro año algún compañero con algún polímetro que tenía las dos ondas de color rojo o de color negro. Para medir en alterna es lo mismo. Bueno, la sonda de color negro, lo normal es tenerla siempre en el que pone COM, en el común. Este que me quedaba aquí libre, en la hoja, este de aquí, el que pone común, ahí es donde voy a tener la sonda siempre de color negro. Esa siempre va a estar ahí. Tiene una única posición. Mientras que la sonda de color rojo es la que voy a utilizar o la que voy desplazando para las diferentes medidas. Que quiero medir una tensión. En mi polímetro la tensión está aquí. En el borne que está abajo a la derecha. Bueno, pues tengo que ponerla ahí para medir tensión. ¿Vale? Si voy a medir una tensión, si voy a medir voltios, la tengo que poner ahí. Si tengo que medir resistencia, fijaros que la omega de ohmios está en el mismo sitio, también la dejo ahí. ¿Vale? Tensión y resistencia, en el modelo que tengo yo, va abajo a la derecha. Mientras que si quiero medir corriente, la de amperios, tengo que desplazarla a la izquierda. Bien a la de amperios, bien aquí, o bien en la que hay al lado que pone MA, esa M minúscula es de miliamperios. ¿Vale? Los submúltiplos siempre van en minúscula y los múltiplos, es decir, las cantidades que multiplican la unidad, van en mayúscula. Por encima de la unidad en mayúscula y por debajo en minúscula.
Esos son miliamperios. Aquí dependerá de qué intensidad estoy midiendo. Si estoy midiendo una intensidad dentro del rango de miliamperios del polímetro, la voy a poner aquí. Si estoy midiendo dentro del rango de amperios, la voy a poner aquí. Mi consejo siempre es que para empezar a medir una corriente, empecemos siempre en el de amperios. ¿Vale? Siempre en el mayor. Siempre en el mayor, en el de 20 amperios. Luego, si es más pequeña, ya lo veremos y ya cambiaremos el polímetro. Pero siempre empezamos aquí. ¿Vale? Primer ajuste entonces, mover la sonda roja al sitio correcto. La de color negro siempre está en el mismo sitio. Otro consejo. Una vez que hayáis medido, quitar la sonda del polímetro, la roja. Ponéis, como vais a estar trabajando con la caja abierta, yo lo que haría sería poner las dos sondas así, las enrollo. Bueno, el que quiera ser curiosín y guardarlo en la caja otra vez, lo guarda. Yo las suelo dejar así. Las dos enrolladas. Si voy a estar sin usarlo un tiempo sí que la pongo, pero si estoy usándolo en ese momento la suelto. ¿Por qué la suelto? Para obligarme siempre que vaya a hacer una medida a pensar dónde tengo que ponerla. Porque si la dejo puesta, en la rapidez de no pensar de hacer una medida, me voy directamente, tal como lo tengo, no pensé en mover la sonda y la puedo liar. ¿Vale? Luego voy a decir por qué la podemos liar. O cuándo la vamos a liar. Para no liarla, lo mejor es sacarla siempre. Sobre todo al principio. Estáis empezando, para no liarme la saco. ¿Vale? O de dejarla en un sitio, la voy a dejar siempre en la V de voltios. El peligro viene si me la dejo aquí, en la de amperios. Si me la dejo en la V de voltios no va a haber ningún peligro. ¿Vale? Otra opción es, en vez de sacarla, dejarla siempre puesto en la V de voltios. Bien, la sonda, era el primer ajuste que os decía, ¿no? Tengo que ajustar dos cosas. El segundo ajuste, la ruleta que tiene en medio, el selector. Aquí ya veis, en el vuestro pasará lo mismo que en el mío, ¿cómo? Esa circunferencia está dividida en diferentes zonas. Tengo dos zonas que pone la V, que son estas de aquí, que ya habíamos señalado, las de la derecha. Dos zonas que pone la A y una zona que pone la omega. Bueno, luego tengo esta zona que es para medir baterías, la que pone watt, pero bueno, esa como igual no la tenéis vosotros, no todos los polímetros la tienen, esa no la vamos a comentar. ¿Para qué sirve cada una de las dos zonas? Fijaros que está acompañado de un símbolo que es una raya continua con tres trazos discontinuos debajo. Esos son medidas de corriente continua. Medidas de corriente continua. Y luego en el otro alcance de tensión está dibujada como una onda, ¿no? Como una pequeña onda. Esa onda significa corriente alterna. Y ahora la pregunta del millón, que siempre os hacéis y a veces me hacéis. ¿Y qué estamos, con alterna o con continua? Aquí en el taller, en estas prácticas, estamos trabajando siempre con corriente alterna. Más adelante, hacia final de curso, con un poco de suerte, si todo va bien, intentaré que hagáis una práctica con corriente continua, con una fuente de alimentación que me va a transformar la alterna que tenemos en los enchufes a corriente continua y el circuito de mando será con corriente continua. Pero aquí estamos trabajando, hasta que llegue ese momento, siempre con corriente alterna. En clase de electrónica con Jorge, pues es muy probable que trabajéis con continua porque la electrónica se mueve habitualmente en el rango de la corriente continua, más que en la alterna. De hecho, todos los aparatos electrónicos que se alimentan en alterna, lo primero que tienen es lo que se llama una fuente de alimentación que me transforma de alterna a corriente continua en un valor reducido. Los móviles mismos, ¿no? Para cargarlos tenemos una pequeña fuente de alimentación que meto en el enchufe, me coge la alterna y me lo transforma en los 5 voltios o 5 y pico con los que cargan la mayor parte de los móviles. ¿Vale? Entonces, cuando queramos medir tensión vamos a ir a donde pone la V con la onda. ¿Vale? La V con la onda. De momento, en la clase de automatismos, olvidaros del alcance de corriente continua. Siempre voy a medir donde pone la onda de alterna. ¿Vale? ¿Dónde vamos a medir, Abate? Donde la onda de alterna. Muy bien. Lo grabamos aquí. Donde la onda de alterna es donde tengo que mover el selector. Donde pone la raya continua y la otra discontinua, de momento me olvido. Bueno, pues nos fijamos en el alcance de tensión, en el que tengo yo aquí. El vuestro me parece que llega hasta 600, ¿no? El mío pone 750. Realmente es lo mismo porque lo máximo que vamos a medir aquí va a ser los 400 voltios que tenemos en trifásica entre dos fases. Por lo tanto,
tanto el vuestro como el mío, nos llegan perfectamente a medir lo que queremos medir. El primer valor, el 750 o el 600 en vuestro caso, es el alcance mayor que tengo. No quiere decir que si le meto 800 voltios al mío o al vuestro lo vaya a fundir. Todo aparato de baja tensión tiene que estar aislado como mínimo para 1000 voltios. Yo podría meterle hasta 1000 voltios y tengo la seguridad de que no se me va a romper el polímetro. Por encima de 1000 voltios probablemente tenga un problema de aislamiento dentro y lo funda. ¿Vale? El alcance mayor que tenemos entonces siempre es 750 o 600 en vuestro caso. Es el que vamos a utilizar habitualmente. ¿Vale? Salvo que a la hora de medir yo mida un valor por debajo de 200, que sería el siguiente, mido por ejemplo 100 voltios. Pues entonces bajaría al alcance de 200. Siempre tengo que intentar que la magnitud que estoy midiendo se aproxime lo más posible al final de la escala que yo tengo seleccionada aquí. ¿Vale? Esto es una escala. Mido hasta 750, hasta 200, hasta 20, hasta 2. ¿Vale? Siempre la escala tiene que ser más alta de lo que estoy midiendo. Porque si no, si es al revés, no pasa nada. No se va a estropear. Pero me va a dar un símbolo en la pantalla de que estoy fuera de la escala, fuera de rango. El vuestro me parece que saca un signo menos con un 1. O al revés, o algo así, vamos. Ya lo veréis, fácil hacer la prueba. Os saca ese símbolo de fuera de escala y entonces lo que tengo que hacer es aumentar la escala. Siempre empezamos por la mayor, en vuestro caso 600, y medimos. Si obtuviese algo más pequeño, entonces bajo la escala. ¿Vale? Bien, ese sería el alcance de tensión. Cuando yo estoy midiendo tensión eléctricamente, el polímetro se comporta exactamente igual que esto que voy a tener en la mano, como si yo tuviese las dos ondas separadas. ¿Vale? Si yo meto ahora esto en el enchufe, estas dos ondas, no pasa absolutamente nada, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo dos cables que están completamente separados, la corriente no puede pasar, no estoy ocasionando ningún problema. Si yo hago lo mismo en el alcance de tensión, lo que voy a hacer, si tengo bien puesto todo, voy a medir, pero no va a pasar absolutamente nada, yo no estoy afectando la instalación. Pongo la V de voltios, el común, y meto una sonda en cada uno de los dos bornes del enchufe. Y mide 227 voltios. ¿Vale? Cuando yo estoy midiendo tensión, este aparato, la corriente que pasa por estos cables que yo metí en el enchufe es muy pequeña. Es de muy pocos miliamperios, apenas pasa corriente. Es como si tuviese un cable cortado por el que no pasa corriente. ¿Vale? Idealmente. Eso quiere decir que cuando mido tensión no estoy afectando a la instalación que yo mido. Aunque yo le invente otro aparato más, es como si no estuviese, por así decirlo. ¿Vale? Nunca tengo peligro, si pongo la sonda en la V de voltios, de hacer un corto ni de crear ningún tipo de problema en la instalación. Como mucho, si tengo mal puesto el selector, no mediré bien, pero no voy a ocasionar ningún tipo de problema. ¿Vale? No hay riesgo, por así decirlo, en la utilización con la V de voltios. Eso no quiere decir que en la realidad, cuando estoy haciendo un mantenimiento en una industria y estoy accediendo con las dos sondas a un cuadro eléctrico, tengo que ir con mucho cuidado. No tanto por el polímetro, sino por hacer contacto con algún embarrado, con algo, con el resto de mi cuerpo, ¿vale? Pero con el polímetro no voy a tener gran riesgo, siempre y cuando, ojo, la sonda esté en el sitio correcto. La sonda es la que me puede causar problemas. Ese tipo de conexión que yo he hecho, que simplemente me meto en los dos bornes en los que quiero ver la diferencia de potencial, se llama conexión en paralelo. ¿Vale? Si yo, por ejemplo, quiero medir, luego lo vamos a hacer, en un relé o en una lámpara del tablero, la tensión que le llega, lo voy a hacer de la misma manera. Me voy a ir a los dos bornes de ese receptor y pongo una sonda en cada uno. En los tornillos, una sonda suficientemente fina para poder entrar hasta donde está el tornillo, apoyo una sonda en cada tornillo y me va a dar la medida. Si todo va bien, os tiene que dar, cuando esté funcionando, la misma medida que de tensión tenéis en la mesa. Cuando esté apagado, os va a dar 0, ¿vale? La tensión en un receptor me indica si está consumiendo energía eléctrica o no.
Si yo en un receptor, en una lámpara, en un relé, mido 230 voltios, es porque está funcionando. Si mido 0, es porque no está funcionando. Vale. Y ahora pasaríamos a la corriente. La corriente donde aparece la A con el símbolo de corriente alterna. Esta la vamos a hacer más adelante. De momento, bueno, sí, en esta práctica me parece que tenéis una medida de corriente. Para medir corriente, cojo la sonda de color rojo lo primero y la llevo al alcance más alto, 20 amperios. En el vuestro me parece que pone 10 amperios. La de color negro sigue en su sitio y llevo el selector al alcance mayor que tenga dentro de la A con la onda de alterna. En mi caso lo tengo en el medio. Si veis aquí en la transparencia, bueno, aquí está distinto del que tengo yo aquí. El alcance de 20 amperios sería ponerla en esta posición. Tendría que ponerlo aquí, sobre esa línea de 20 amperios. No, aquí, perdón. Vamos a borrarlo. Que está justo en el medio. Fijaros que la línea del medio en el mío me pone dos valores. Me pone 20M, que son 20 mili, y 20 amperios. Tendría que ponerlo ahí. Con el selector en esa posición y la sonda en 20 amperios estaría midiendo sobre 20. ¿Vale? Si yo ahora tal como lo tengo, meto estas dos ondas en el enchufe, hago un cortocircuito. ¿Vale? Es algo que nunca debo de hacer. ¿Qué pasa si hago un cortocircuito? Me va a saltar un chispazo, voy a quemar, probablemente funda alguna de las puntas del polímetro, con lo cual me quedé ya un poco tocado. En algunos casos me cargo el polímetro completamente, en otros casos me funde un fusible que tiene dentro. Normalmente tienen dos fusibles, uno que me protege sobre 10 amperios en vuestro caso y otro que me protege sobre 200 miliamperios, según el alcance que tenga. Voy a fundir el fusible, en el mejor de los casos tengo que abrirlo, comprar un fusible, sustituirlo, etcétera, etcétera. A todos los efectos, cuando yo voy con las dos ondas del polímetro a cualquier parte del circuito, pensar que es como si yo fuese con un cable pelado por los dos extremos y lo metiese en el circuito. Exactamente igual. Es como si yo cogiese este cable rojo que está pelado y lo metiese en el enchufe. Las ondas del polímetro, cuando mido corriente, es como este cable. ¿Vale? Memorizar bien la idea visual del cable. Donde yo pueda meter este cable, voy a poder meter el polímetro para medir intensidad. ¿Dónde lo puedo meter? Normalmente esto se pone en serie con la carga. Si yo quiero medir, vamos a hacer un pequeño dibujo aquí. Si yo que medir, por ejemplo, imaginaos que tenemos una lámpara. Y yo quiero medir la corriente que pasa por esa lámpara, lo que pongo son las ondas aquí en medio. Pongo aquí el polímetro, quito uno de los cables del circuito, el cable que llega por aquí, y la otra sonda me iría ahí, ¿vale? Es decir, intercalo el polímetro en el circuito. Quito uno de los cables y en su lugar pongo el polímetro. ¿Recordáis que estamos haciendo un puente en el primero de los montajes entre la borna 2 y la borna 3? Ese puente precisamente es el que voy a quitar y voy a poner en su lugar el polímetro para medir la corriente. Está hecho con esa finalidad, ese puente que hay ahí. Vale, tengo que quitar siempre un cable del circuito y sustituirlo por el polímetro para poder medir. Siempre dentro de un mismo potencial. La diferencia de potencial que tengo que tener entre las ondas del polímetro tiene que ser 0. Tiene que estar en la misma parte del circuito. Puedo medir corriente en el neutro quitando una parte del neutro y cerrando el circuito con el polímetro. Puedo medir corriente en la fase, pues por ejemplo pinchándolo en los dos bornes con el interruptor abierto y cerrar el circuito con el polímetro. O quitar un tramo de la fase y sustituirlo por el polímetro. Esa es la medida que llamamos en serie. Si yo tengo un receptor aquí con un enchufe, por ejemplo la toma de enchufes que hiciste, si yo con una regleta le añado a la fase un tramo de cable, no pasa absolutamente nada, ¿no? Sigue funcionando igual.
Estoy añadiendo la pequeña resistencia que tenga este cable, sin más, que apenas es nada, con lo cual no pasa nada. En cambio, si yo meto esto entre fase y neutro, a dos potenciales distintos, es cuando hago corto. Por eso os decía, mucho ojo con la sonda, porque si yo la tengo puesta aquí donde pone 20 amperios, aunque yo ponga el selector en 750 voltios, si yo meto ahora esto en el enchufe hago corto, porque la que manda es la sonda. El circuito eléctrico interno del polímetro lo determina las posiciones que yo tenga la sonda. La resistencia efectiva que tiene el polímetro cuando está funcionando para medir corriente es como si fuese cero. Tiene muy pocos ohmios. Por lo tanto, conecte donde lo conecte, si son potenciales distintos hago cortocircuito. ¿Vale? Esto si lo hago en un cuadro industrial, con el centro de transformación cerca, con una corriente de cortocircuito grande, puede ser muy peligroso. Peligra la vida del artista, por así decirlo. ¿Vale? Por eso, cuando metemos en un cuadro en tensión un polímetro, tengo que tener mucha cabeza y tener muy claro qué voy a medir y cómo lo voy a medir. Lo primero de todo, pues pensar dónde pongo esto y cómo lo voy a conectar. Normalmente, corrientes en un cuadro eléctrico industrial no se miden con polímetro. Se miden con una pinza amperimétrica, que ya la veremos más adelante. Pero bueno, si voy a medir tensión, mucho cuidado a no tener la sonda puesta en la de amperios. ¿Vale? No tengáis prisa cuando estéis midiendo. Pensar, pararos. Si estoy hablando con el compañero a la vez me voy a equivocar y voy a hacer corto seguro. Esto es una cosa de hacer las cosas, de hacer los trabajos con calma y pensando en lo que estoy haciendo. Si lo hacéis así no va a haber ningún problema. Si lo hacéis de la otra manera, pues puede haber algún susto. No va a pasar nada porque tenemos corrientes de cortocircuito pequeñas aquí, pero bueno, me voy a llevar un susto, cuando yo hago un corto con una pieza metálica, normalmente el metal se funde, sale desprendido, me puede dar una gota de metal fundido y hacerme daño, en la cara o donde sea. Y por último el tercero, el de resistencia. El de resistencia, en el mío, donde está la omega de ohmios, no la sonda. Este es el que utilizamos, que os enseñé el otro día para lo que llamábamos la continuidad, ¿vale? El que estaba ahí arriba en verde. Bueno, en continuidad, si yo pongo ese primero que tiene el sonido, ya habíamos dicho, junto a las dos ondas, el polímetro pita. Eso me está indicando que la resistencia que está midiendo está por debajo de 10, 20 ohmios, 30 ohmios, depende del modelo. Eso tenéis que ver el manual del fabricante y el valor que os dice a partir del cual pita. ¿Vale? Continuidad significa que tengo comunicado directamente eléctricamente el circuito. En cuadros eléctricos se utiliza para lo que se llama timbrar el cuadro. Timbrar el cuadro, timbar la instalación, es antes de ponerla en funcionamiento, comprobar potencial por potencial que me pitan todos los bornes que forman un potencial. En el esquema que poníamos ayer, en ese que me iba uniendo los dos contactos del relé, pues pongo, por ejemplo, fijo uno en la sonda y voy pinchando por todos los demás y me tiene que dar continuidad con todos. Si me pita con todos los que tiene que pitar, ese potencial está bien hecho. Me sirve también para comprobar, antes de conectar con el enchufe desconectado, que entre fase y neutro no pita. Si me pitase entre fase y neutro, lo que voy a tener es un corto en el circuito y tengo que buscarlo antes de conectar. ¿Vale? Son las utilidades que tiene la continuidad. Y luego la medida de resistencias me sirve normalmente para encontrar averías. Por ejemplo, en un motor, si yo mido la resistencia de cada fase y hay una de las fases que me sale un valor muy distinto, probablemente ese motor tenga un problema. Los bobinados se hayan fundido el aislante en parte y estén haciendo contacto y me cambia la resistencia. Eso más adelante lo veremos. En esta práctica hay una hoja donde hay que tomar medidas, que es la última. Lo que hay que hacer es, una vez que hice los 4 circuitos primeros, monto este y voy cubriendo esta tabla de aquí. ¿Vale? Campo de medida, os pone el ejemplo de la primera. La V con la ondada alterna, la A con la ondada alterna, lo que estéis midiendo. El segundo, el alcance, el valor del selector. En el alcance quiero que pongáis lo que la ruleta os marca para ese punto. En valor medido, lo que os indique la pantalla del polímetro. Y en bornes, en qué bornes lo estoy conectando. Aquí en este caso, la tensión neutral la estoy midiendo en el F1, que es la protección, entre el borne 1 y el borne 3.
decir, tengo una sonda en el borne 1 y la otra sonda en el borne 3. ¿Vale? Estaría midiendo aquí y aquí. Una sonda estaría en el 1 y otra estaría en el 3. Ahí es donde mido la tensión de entrada. Puedo medirla también en las bornas que hay en el cuadro por donde pongo la toma de enchufe. Tensión en la bobina de K1. Os da dos casos, con el interruptor off, es decir, sin pulsar ese 1, y luego más adelante pulsando ese 1, la diferencia. Quiero con esa tabla que veáis una cosa cuando tomáis las medidas. Quiero que penséis en dónde medimos tensión, en qué casos y en qué condiciones aparece tensión en un componente. Es una de las cosas que queremos aprender con esta práctica, en los objetivos que tenemos. Saber, cuando yo mida tensión, qué me está indicando, ¿no? Dicho de otra manera. Si yo mido tensión, ¿qué significa que yo tenga tensión? ¿O qué significa que no tenga tensión? Una de las maneras principales en una instalación automatizada o de otro tipo de encontrar una avería es a través de la tensión. Si yo sigo el rastro de la tensión donde la tengo, voy a encontrar la avería muy rápidamente. Hay más maneras, pero esa es una bastante útil. Vale. Son 1:30, nos queda 1 hora. Vamos a coger los tableros y a ver, el que haya hecho ya todos los circuitos, que lo monte en un momento y haga las medidas, como es el caso de Helio. Eso, monta y toma las medidas, cubre las medidas de la tabla. Móntalo, si no quieres, no lo desarmes todo, monta por otro lado. O aprovecha el que tengas, puedes medir en el que tienes también.